Entonces vamos a continuar ahora con Oscar Caipo, que es presidente de la CONFIEP, de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. A él le vamos a preguntar cuál es el rol principal del sector privado en la generación de empleo de calidad. Ahí yo tal vez diría que tiene un rol principal, ¿no? El rol es el principal, el del sector privado, pero justamente ahí le vamos a dar paso, solo para que lo conozcamos un poco más. El señor Oscar Caipo es CEO, presidente y miembro de directorios con más de 25 años liderando y desarrollando servicios profesionales, consultoría y transformación en Perú, Brasil y América Latina. Es actual presidente de la CONFIEP para el periodo 2021-2023, socio principal y socio líder de la estrategia ASG de KPMG en Perú. Es miembro del Consejo Directivo de COMEX Perú. Es uno de los fundadores de Empresarios por la Integridad y presidente desde el 2021. Es miembro del directorio de Perú 2021 y fue presidente del Consejo Directivo de CARE Perú hasta febrero del 2021, siendo director desde el 2012. Es graduado de Boston University en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Gestión de Operaciones y ha participado en el programa de liderazgo de la Escuela de Diplomacia de Georgetown University en 2016. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. También hace tiempo que no escuchaba mi CV. Me gustaría comentar brevemente, para ponernos en contexto, la situación del empleo en el Perú, y no pretendo competir con Miguel Jaramillo de Graya aquí, pero el problema es que a veces no hablamos de cuál es la realidad del empleo, ¿no? Nosotros hemos tenido una economía informal desde hace muchos años, ¿no? Y esto es informal tanto en lo laboral como en lo empresarial, ¿no? Tenemos un tejido empresarial conformado en su súper mayoría por micro y pequeñas empresas, que aproximadamente son el 99.6% de las unidades empresariales. Y tenemos hay conformaciones similares en la región, pero nosotros tenemos una particularidad, que las empresas medianas solamente representan el 0.1% y las grandes aproximadamente el 0.35%. Estamos hablando de empresas formales e informales, ¿no? Lo que nos empieza a decir algo con respecto a que empresas pequeñas que quieran crecer a medianas hay muy pocas, ¿no? Se adelgaza muchísimo esa estructura, ¿no? Y con esa estructura llegamos a la pandemia, y la pandemia mostró lo frágiles que somos, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una estructura de esta forma, en donde la mayoría de las micro y pequeñas empresas, poco más del 80%, están en algún tipo de informalidad, y tenemos al 77% de trabajadores y trabajadoras en informalidad, quiere decir que no solamente no tienen un contrato de trabajo, derechos laborales, sino que no tienen la protección social debida. Se vieron forzados a salir a buscarse la vida, y lamentablemente encontraron la muerte, ¿no? Esto ha sido durísimo. Somos el país con más muertes por millón de habitantes en el mundo durante la pandemia del COVID-19. Creo que esa realidad, ese golpe tan fuerte que nos ha dado, en adición, nuestra economía cayó más de 11%, si bien se recuperó al año siguiente, pero de una manera dispara los distintos sectores. Fueron justamente ciertos sectores como el turismo, los restaurantes, que fueron los más golpeados, las aerolíneas en su momento también, pero sobre todo los más vulnerables han sido las micro y las pequeñas empresas, que también se vieron forzadas a salir de sus negocios y aún no se recuperan plenamente, ¿no? Entonces, creo que esto que ha sucedido nos debe invitar a darnos cuenta lo frágiles que somos como país, y lo frágil que es nuestro tejido empresarial, y la capacidad de generar empleo de calidad, empleo decente, que es el tema de esta reunión, ¿no? Y cuando eso sucede, creemos que tenemos que reflexionar también con las políticas públicas que se han generado a lo largo de los años y que nos han traído hasta aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos este nivel de informalidad? ¿Por qué no es fácil transitar a la formalidad? Obviamente no esperamos que todas las empresas
micro pasen a pequeñas, porque también hay independientes y el empleo, digamos, individual, pero sí deberíamos tener una distribución de empresas pequeñas que pasen a las medianas y en formalidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran desafío que tenemos que cubrir. Y para generar empleo de calidad, creemos que no hay recetas mágicas, ¿no? Eso ya tiene años y se inventó hace mucho tiempo. Es la inversión privada la que genera empleos, y empleos formales, empleos decentes, empleos de calidad, ¿no? Entonces, lo que más necesitamos en este momento es que se reactive la economía, que se genere estabilidad y que se genere confianza para que las inversiones se puedan dar, sobre todo las grandes inversiones, porque tenemos que reconocer que en esta estructura, digamos, de empresas pequeñas, medianas y grandes, es un tejido empresarial bastante entrelazado, bastante relacionado a través del encadenamiento productivo. Entonces, cuando las empresas grandes se reactivan, cuando hay nuevas inversiones mineras, nuevas inversiones en agro, operamos como jaladores, las empresas grandes, ¿no? Como tractoras que jalan a proveedores, ¿no? Y a veces también clientes en su cadena de valor, que pueden ser empresas medianas, pequeñas y en algunos casos también micro proveedores de algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, es fundamental que comencemos reactivando la economía, y las empresas grandes juegan un rol también en ayudar a que las empresas medianas, pequeñas y micro también puedan crecer en capacidades, que es muy necesario también, que es parte de la realidad que tenemos hoy en día. No hay no solamente bajo nivel de formalidad, sino hay un bajo nivel de productividad también en las empresas medianas, las pequeñas y las micro, ¿no? Entonces hay que trabajar en transferencia de conocimiento, en innovación, en digitalización, porque finalmente es muy difícil con una estructura empresarial como la que tenemos poder diferenciar el trabajo de la empresa, ¿no? Sobre todo en lo micro y en lo pequeño, ¿no? Y entonces, si es que tantas empresas y por ende tantos trabajadores están en la informalidad, son más vulnerables, no pueden seguir creciendo, las micro y las pequeñas empresas, al no ser formales, no pueden acceder a mercados, ¿no? Y seguirse desarrollando, no pueden tampoco acceder a mejor financiamiento que les permita ser más competitivos, y no pueden adquirir tecnología, digitalización, que post pandemia va a ser fundamental para también ser competitivos y seguir operando, ¿no? ¿Y qué más hacemos desde un gremio como Confiep para promover trabajo de calidad? Nosotros fuimos el gremio que representó al sector empresarial para la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Que se aprobó en junio del año 2021 y se lanzó la implementación con este gobierno. Todavía no hemos tenido seguimiento, pero nosotros estamos trabajando en ello. Hay un tema de capacitación, hay un tema de debida diligencia, y también la CONFIEP es el gremio mandante de la OIT en el tripartismo, ¿no? Donde tenemos al Estado representado o al gobierno representado por el Ministerio de Trabajo. Tenemos también a los trabajadores representados por las centrales sindicales, y aprovecho para saludar al señor Gustavo Minaya, con quien nos reunimos con alguna frecuencia para coordinar justamente la agenda tripartita, y la CONFIEP es el representante del sector empleador. Así que paro ahí para no pasarme mucho del tiempo, Mónica. Muchísimas gracias. Ahí también la idea es que nos comente cuáles podrían ser las acciones priorizadas, no solamente, digamos, desde el sector público, sino también por parte del sector privado, para generar estos empleos de mayor calidad. Señor Caipo, también tiene 6 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Mónica. Y gracias por la conversación, ¿no? Porque creo que en esta conversación, en este intercambio, podemos ver varios puntos comunes, si bien algunas diferencias, pero creo que lo más importante es identificar los puntos comunes, ¿no? Y hay una gran preocupación por la situación que tenemos en el país, ¿no? Hay millones de personas que
o no tienen protección social o no tienen ingresos suficientes para poder subsistir. Y entonces tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué estamos haciendo desde Confiep? Nosotros, para comenzar, estamos tratando de que estos problemas prioritarios estén en la agenda, estén en la conversación, estén en la discusión, y agradecemos a Redes y al Banco Mundial por organizar este evento, ¿no? Creemos que hay tres grandes problemas que resolver, y uno de ellos es la informalidad. El otro es que los recursos que se generan a través de el pago de impuestos que hacen las empresas, los trabajadores y los consumidores, y que las recaudamos las empresas y lo repasamos al Estado, no llega en obras y servicios públicos, en educación, salud, conectividad, el problema de la anemia infantil que tenemos, por ejemplo, entre otros, ¿no? No llegan esos recursos bien. Y tercero, es el problema de la corrupción. Y los tres problemas están relacionados entre sí, ¿no? Y se retroalimentan de una manera negativa, generando un círculo vicioso del cual tenemos que encontrar una forma de salir. Entonces, lo que buscamos es poner los temas en la agenda, pero no solamente apuntar al problema, sino también hacer algunas recomendaciones de políticas públicas, una nueva generación de políticas públicas que permitan generar un cambio que nos lleve en la dirección correcta y que comencemos a revertir esta problemática que afecta a millones de trabajadores y sus familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la OIT, nosotros, siendo el mandante y con el grupo de actividades empresariales, hemos trabajado dos documentos de investigación y políticas públicas. El primero es propuestas de políticas públicas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030, el ODS 8, haciendo recomendaciones en empleabilidad, protección de derechos laborales y protección social, equidad laboral y brecha salarial, erradicación del trabajo infantil y trabajo peligroso, que hace parte también del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, el entorno de trabajo para seguridad y salud en el trabajo y la erradicación del acoso en el trabajo, ¿no? Y un segundo que hemos lanzado el día de hoy y que estuviste ahí también, Mónica, más temprano, propuestas para políticas a favor del tejido empresarial sostenible en el marco de la Agenda 2030, ¿no? Y aquí, reconociendo la realidad, hemos colocado tres grupos de propuestas. Uno de ellos tiene que ver con encadenamientos productivos para las micro y pequeñas empresas, pero específicamente generando clústeres regionales alrededor de tres sectores que pueden ser grandes tractores, como son la minería, la agroexportación y el turismo, ¿no? Entonces, de tal manera que todos los actores puedan articular para poder ayudar a las micro y pequeñas empresas a desarrollarse y con ello generar formalidad y más empleo formal, empleo de calidad, ¿no? Y también propuestas para darle justamente a estas micro y pequeñas empresas acceso a mejores tasas de interés, digitalización, crowdfunding, fintechs, factoring, ¿no? Que les permita que puedan financiar su crecimiento para comenzar con el capital de trabajo, y finalmente cómo podemos darles más acceso al progreso tecnológico y la innovación que les dé justamente mejora en la productividad, ¿no? Entonces, estamos buscando ir más allá de apuntar el problema. Hoy lanzamos el segundo estudio, vamos a estarlo publicando y difundiéndolo. Y el otro punto ha surgido en varios pasajes de esta conversación, ¿no? Que es el diálogo social, ¿no? O sea, los actores sociales básicamente son los trabajadores y los empleadores, ¿no? No existe empresa sin el capital económico y el capital humano, ¿no? Estamos juntos en esto, formamos un binomio y claramente tenemos que buscar un mejor entendimiento, generar más espacios de diálogo, con apertura y escucharnos de ambas partes y entender que tenemos una situación muy difícil que afecta a millones de personas. ¿Cómo encontramos ese equilibrio, no? Que nuestro amigo, el señor Gustavo Minaya, menciona con algunos temas digamos, de beneficios laborales que seguramente existían en el pasado, pero creo que tenemos que encontrar la forma, con una mirada al futuro, cómo podemos
mediante el diálogo social en el que los empresarios estamos realmente apostando con mucha apertura, con mucha seriedad, y espero que lo puedan sentir así los trabajadores, y tenemos mucha expectativa de la reunión que tenemos programada para este lunes 18, luego de una reunión este viernes en donde hemos tenido la capacidad de en una hora aproximadamente trabajar en un pronunciamiento, ¿no? Para poder entrar a esta nueva fase de diálogo social, para poder tener resultados, para que quede claro que los intereses de las partes se ven claramente bien representados, ¿no? Entonces yo creo que esa es una apuesta muy importante. De ese diálogo social debe salir una nueva generación de políticas públicas que permita buscar ese equilibrio, ¿no? Entre esa rigidez y esos costos laborales y esa protección social que necesitamos darle no solamente a 3.5, 3.6 millones de trabajadores y por ende también a sus familias, sino por qué no llevarlo a 8 millones de trabajadores, trabajadoras y sus familias. Según el nivel de ingreso promedio, el PBI per cápita que tenemos, según justamente un estudio, si recuerdo bien, del Banco Mundial, deberíamos bordear el 50% de formalidad. Entonces, hay algo que no está funcionando entre las políticas públicas, la burocracia, la corrupción, que no nos permite estar en donde deberíamos estar. Entonces deberíamos tener la capacidad, todos los actores, trabajadores, el Ministerio de Trabajo, el gobierno, el Congreso, porque es muy activo también de la Comisión de Trabajo, y los empleadores en poder entender la problemática y poder trabajar juntos en cuál debería ser esa próxima generación de políticas públicas que permitan resolver este problema, por lo menos empezar a revertirlo y encaminarnos a llegar a ese 50%, que sería una política que cambiaría la vida de millones de personas en el país, ¿no? Generando muchísimo bienestar. Sí, muchísimas gracias.